Los shunt izquierda-derecha comprenden la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la comunicación aortopulmonar o conducto arterioso persistente. El shunt es de izquierda a derecha porque la presión en el corazón derecho es menor. Cuando se agrega hipertensión pulmonar, el shunt se invierte y aparece cianosis tardía y se constituye así el síndrome de Eisenmenger. El shunt a nivel auricular sobrecarga al ventrículo derecho. El shunt ventricular sobrecarga ambos ventrículos y el aortopulmonar sobrecarga el ventrículo izquierdo. Cuando se agrega hipertensión pulmonar, agrandan al ventrículo derecho. Cualquiera de ellos da además plétora pulmonar, esto es, dilatación difusa de sus arterias y venas. Además, de acuerdo a la localización del shunt, se agregan las alteraciones correspondientes. Agrandamiento de aurícula y ventrículo derecho en la comunicación interauricular. Agrandamiento de ambos ventrículos en la comunicación interventricular. Agrandamiento del ventrículo izquierdo en el conducto arterioso persistente. A todo ello se agrega por la hipertensión pulmonar y aumento del flujo la dilatación del tronco de la arteria pulmonar. La comunicación interauricular, de acuerdo a la localización, es tipo ostium secundum cuando está en la parte media del tabique, es la más frecuente. Tipo ostium primum o de los cojines endocárdicos cuando se sitúa en la parte baja del tabique, debajo de la fosa oval. Tipo seno venoso cuando hay retorno venoso anómalo. Tipo vena cava inferior. Estos dos últimos se parecen al tipo ostium secundum y clínicamente no pueden diferenciarse. La comunicación interauricular tipo ostium secundum presenta en la radiografía de frente agrandamiento de la aurícula y ventrículo derechos y presión pulmonar normal, botón aórtico pequeño y pulmonar dilatada, y plétora pulmonar con dilatación difusa de arterias y venas. El agrandamiento de la aurícula derecha no es un dato necesario para el diagnóstico. A la radioscopía hay danza iliar en la radiografía de un niño de 6 años. En la radiografía de perfil se aprecia el agrandamiento del ventrículo derecho porque contacta con el esternón y el agrandamiento de la arteria pulmonar. Pero la aurícula izquierda no está agrandada. Esto la diferencia de la comunicación interventricular y del conducto arterioso persistente, donde es grande, porque recibe todo el flujo pulmonar. Si la aurícula izquierda es grande, hay que buscar una patología mitral agregada. Cuando se agrega una estenosis mitral, se constituye el síndrome de Luttenbacher, en el que predomina la sintomatología mitral. La forma tipo ostium primum suele presentar las mismas imágenes, pero como se alteran los cojines endocárdicos que forman las válvulas tricúspide y mitral, se producen hendiduras en sus valvas, la anterior de la mitral y la septal de la tricúspide y la parte superior del tabique, por lo que se comunican las 4 cavidades. La hendidura de la valva anterior de la mitral se manifiesta con insuficiencia mitral e insuficiencia cardíaca izquierda.
la hipertensión pulmonar puede dar insuficiencia tricuspidia funcional, causa de insuficiencia cardíaca derecha. Por eso también se denominan defectos de los cojines endocárdicos. Cuando el defecto se extiende más abajo, al tabique interventricular, se llama canal atrioventricular. Aquí vemos una comunicación interauricular tipo ostium primum en un adolescente con forma parcial de canal atrioventricular. En la radiografía de frente vemos una gran cardiomegalia a expensas de las 4 cavidades y plétora pulmonar. En la radiografía de perfil se ve sobre todo la dilatación del ventrículo derecho y de la pulmonar. La comunicación interventricular es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes. La comunicación se puede hacer por debajo o por arriba de la cresta supraventricular. En este caso se establece en pleno infundíbulo o cámara de salida del ventrículo derecho. La cresta es una banda de tejido que va de la cara anterolateral del ventrículo derecho al tabique, pasando por encima de la valva anterior de la tricúspide y por debajo de la coronaria derecha. Se divide en 4 grupos. El grupo primero, o enfermedad de Roger, cuando el defecto es pequeño, hay poca repercusión hemodinámica y la presión pulmonar es normal. Se ve hipertrofia de ambos ventrículos, dilatación de la aurícula izquierda y de la arteria pulmonar e hilios grandes y pulsátiles a la radioscopía. El grupo segundo presenta un shunt importante con aumento de la presión arterial pulmonar. Se ve en lactantes y en niños de primera infancia. Hay cardiomegalia por agrandamiento biventricular, dilatación de la pulmonar y plétora pulmonar, hipervascularización. El grupo tercero es el complejo de Eisenmenger, en que hay hipertensión pulmonar y el shunt se invierte. Se ve tanto en el niño como en el adulto. El grupo cuarto es la comunicación interventricular con pulmones protegidos por una estenosis pulmonar infundibular o valvular. Hay sobrecarga biventricular con predominio derecho. La cardiomegalia es poco importante y la vascularización pulmonar también. Si el shunt se invierte, aparece cianosis. Aquí vemos una comunicación interventricular con transposición de los grandes vasos. Al mes en el primer ejemplo y a los 5 meses de edad en el segundo. En estos 4 meses aumentó la plétora pulmonar por aumento del flujo de la arteria pulmonar. La silueta en forma de huevo acostado y el pedículo vascular estrecho es típico de la transposición. En la vida intrauterina, la arteria pulmonar vacía su caudal en la aorta a través del ductus arterioso, rama izquierda del sexto arco aórtico. Inmediatamente al nacer, disminuye la presión pulmonar y el shunt se invierte y el ductus se cierra funcionalmente en el término de unas 2 semanas. Su persistencia por más de 2 años se considera patológica. Se produce así un shunt arteriovenoso, por lo que la arteria pulmonar se dilata y el ventrículo derecho se hipertrofia por aumento tensional. La sangre que vuelve del pulmón es enviada a la aorta, por lo que el ventrículo izquierdo también se hipertrofia. Quiere decir
que la radiología muestra un aumento discreto de ambos ventrículos y de la aurícula izquierda, botón aórtico prominente, arco medio saliente e hilios grandes y pulsátiles a la radioscopía y plétora pulmonar. De perfil se ve que la ventana aortopulmonar entre botón aórtico y pulmonar izquierda está obstruida por el ductus. Este con el tiempo se calcifica. Otro shunt izquierda-derecha a nivel del ventrículo derecho es el que se produce por rotura del aneurisma del seno de Valsalva. Este aneurisma casi siempre se instala donde nace la coronaria derecha. Los senos de Valsalva son bolsas valvulares en nido de paloma formados por los espacios que se forman por encima de las valvas y la pared arterial que se dilata en forma de fondo de saco. En cada orificio arterial hay 3 valvas y por ende 3 senos o bolsas valvulares. A nivel de los senos coronarios de la aorta nacen las arterias coronarias. Cuando se dilatan forman los aneurismas, que son congénitos y adquiridos. Los adquiridos se deben a destrucción de la media por sífilis o endocarditis. En las congénitas la media no se forma, no hay continuidad entre la media de la aorta y el anillo de la válvula aórtica. Puede complicarse con bloqueo auriculoventricular completo por compresión de la ADGs. Esta ortografía muestra un aneurisma de Valsalva roto con comunicación entre aorta y aurícula derecha y a veces con el ventrículo derecho. Suele acompañarse de comunicación interventricular. La rotura del aneurisma izquierdo es rara. Aquí se ve cómo se va llenando la aurícula derecha. En esta otra angiografía se ve que la aurícula está totalmente llena de sustancia de contraste. Los shunt derecha-izquierda son los que provocan cardiopatías cianóticas. Wood lo divide en 3 grandes grupos. El primer grupo lo constituyen las cardiopatías con presión pulmonar normal o baja, es decir, estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot y las lesiones tricuspidias. El segundo grupo lo forman las cardiopatías con hipertensión pulmonar y pulmones claros, sin plétora pulmonar. Por ejemplo, el complejo de Eisenmenger. El tercer grupo comprende aquellos con aumento del flujo y plétora pulmonar, como la transposición de los grandes vasos. La estenosis pulmonar es valvular, supravalvular, subvalvular. La forma valvular, que puede presentarse de manera aislada, hipertrofia al infundíbulo, que es la cámara de salida del ventrículo derecho. La forma infundibular o subvalvular casi siempre se acompaña de lesiones del tabique. La radiología suele mostrar agrandamiento del ventrículo derecho por hipertrofia y de la aurícula derecha por dilatación, y dilatación postestenótica de la pulmonar e hilios pequeños. Es decir, la imagen es la de la comunicación interauricular con hilios pequeños y pulmones claros. Al igual que el anterior, la tetralogía de Fallot presenta estenosis pulmonar. Además consta de comunicación interventricular, dextroposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. La silueta cardíaca adopta la forma de corazón en sueco,
corazón con la punta levantada por agrandamiento del ventrículo derecho, y en un 70% arco de la pulmonar cóncavo. Es el signo del hachazo, porque el tronco de la pulmonar es pequeño y por ende los cilios son pequeños y los pulmones claros. Si el arco de la pulmonar es grande, es por dilatación postestenótica de la misma. En un tercio de enfermos, el pedículo vascular está ensanchado y el botón aórtico a la derecha. A menudo, en los jóvenes, el tronco de la pulmonar se ve dilatado y sin síntomas. Debe considerarse, por lo tanto, como una variante normal. En oportunidades está muy dilatada y clínicamente el enfermo presenta un clic y un soplo sistólico de eyección y un desdoblamiento permanente del segundo ruido. Se produce en inspiración, pero en expiración se mantiene, aunque disminuido. Si no hay hipertrofia ventricular derecha, la estenosis pulmonar es leve y la dilatación de la pulmonar es postestenótica. También se dilata en la hipertensión arterial pulmonar y en los shunt izquierda-derecha, y hay gradiente de presión a través de la cámara de salida. Si este gradiente no existe, se trata de una dilatación idiopática de la arteria pulmonar. De todos modos, esta es una distinción puramente académica. Cuando se asocia a comunicación interauricular, aparece la hipertrofia del ventrículo derecho. En la radiografía de frente se ve el arco medio muy dilatado que rechaza hacia abajo al bronquio izquierdo. La aurícula izquierda dilatada lo rechaza hacia arriba. Ilio y vascularización pulmonar normal. Agrandamiento de aurícula y ventrículo derechos. En oblicuo anterior izquierda se ve la gran dilatación de la arteria pulmonar y una mayor convexidad del borde posterior. Si se hubiera realizado un esófagograma, el esófago no sería rechazado por ese agrandamiento, como sucede en cambio en el agrandamiento de la aurícula izquierda. En oblicuo anterior derecha se ve también la dilatación de la pulmonar, el agrandamiento de la aurícula derecha, pero el ventrículo derecho no está muy agrandado. Existen 3 tipos de cardiopatías congénitas que afectan a la tricúspide: la atresia tricuspidia, la enfermedad de Epstein y la comunicación interauricular baja, que se acompaña de hendidura de la valva septal y por ende de insuficiencia tricuspidia. En todas ellas se agranda el ventrículo derecho, menos en la atresia tricuspidia, en que se agranda el ventrículo izquierdo. La atresia tricuspidia es poco frecuente y la alteración fundamental es que no hay comunicación entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Por lo tanto, la sangre venosa que vuelve a la aurícula derecha tiene que pasar a la aurícula izquierda, de ahí que ambas están agrandadas en el 60% de los casos a través del foramen ovale y en el resto a través de una comunicación interauricular. La mezcla de sangre sistémica con la que proviene de las venas pulmonares pasa al ventrículo izquierdo, que se agranda. La sangre pulmonar proviene del ventrículo derecho por medio de una comunicación interventricular o de un conducto arterioso persistente, y si se agrega transposición de los grandes vasos, procede de ambos ventrículos. Sugieren el diagnóstico desde el nacimiento o desde la primera semana de vida la presencia de cianosis central con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la radiografía muestra pedículo vascular estrecho o algo dilatado
por dilatación de la vena cava superior. Agrandamiento de la aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Arco de la pulmonar cóncavo, la arteria pulmonar no está dilatada, pulmones claros. Se distingue de la tetralogía de Fallot porque en la atresia tricuspidia la radiografía de perfil muestra una aurícula izquierda grande. Cuando la atresia tricuspidia se acompaña de transposición de los grandes vasos, la imagen es la de una gran cardiomegalia con pedículo vascular estrecho, plétora pulmonar y agrandamiento de la aurícula izquierda. Aquí la vemos en un niño de 3 años. La malformación de Epstein se caracteriza por la implantación baja de la valva posterior y a veces de la septal de la tricúspide en la parte baja de la pared ventricular, cerca de la punta, mientras que la valva anterior se inserta normalmente en el anillo. La pared de la parte superior del ventrículo derecho tiene poco grosor y forma una cámara común con la aurícula derecha. Por lo tanto, el ventrículo derecho es pequeño y está formado por la porción apical e infundibular. En oblicuo anterior izquierda, la aurícula reemplaza al ventrículo derecho en la formación del arco anteroinferior. El desplazamiento de las valvas provoca insuficiencia tricuspidia y en algunos se asocia con comunicación interventricular o estenosis pulmonar o atresia pulmonar. La tricúspide puede desplazarse a la izquierda. Puede ser permeable el agujero oval a nivel auricular y es más frecuente un shunt derecha-izquierda que izquierda-derecha. La radiografía muestra una cardiomegalia importante, en especial por agrandamiento de la aurícula derecha, pulmones claros. Lo vemos aquí en un niño de 4 años. La imagen se parece a la de un derrame pericárdico. En ambos el flujo pulmonar está disminuido, aquí por el shunt derecha-izquierda. El enfermo suele padecer muerte súbita por arritmia o embolia o por desarrollar insuficiencia cardíaca. El segundo grupo de Wood comprende las cardiopatías con hipertensión pulmonar, pulmones claros y cianosis. Comprende fundamentalmente al complejo de Eisenmenger. Se llama enfermedad cuando se trata de comunicación interventricular con hipertensión pulmonar e inversión del shunt. Y síndrome cuando se trata de una comunicación interventricular o una comunicación interauricular o un canal arterial aislados o asociados a otro defecto congénitos con hipertensión arterial e inversión del shunt. Aquí lo vemos en un niño de 12 años y presenta gran dilatación de la pulmonar, hilios grandes y vasos pulmonares periféricos estrechos, pulmones claros y agrandamiento del ventrículo derecho. Si hay plétora pulmonar, quiere decir que se ha agregado un shunt izquierda-derecha o bidireccional. La arterioesclerosis secundaria a la hipertensión pulmonar puede afectar a la pulmonar, por lo que ésta puede presentar calcificación. Si se trata de comunicación interventricular en fase de Eisenmenger, a veces la imagen es normal, pero el enfermo está cianótico. Si se trata de comunicación interauricular en fase de Eisenmenger, se ven grandes las aurículas y el ventrículo derecho. El tercer grupo de la clasificación de Wood es aquel que presenta gran flujo, plétora pulmonar y cianosis central,
como sucede en la transposición de los grandes vasos y en el tronco arterioso único. El tronco único es el tronco cono de la vida fetal que persiste sin tabicarse para formar la aorta y la arteria pulmonar y sale del corazón como un único vaso. Hay sobrecarga biventricular en el 70% de casos. Los niños mueren antes de los 6 meses de edad. Los elementos que se exigen para el diagnóstico son: presencia de un tronco arterial común cabalgando sobre la comunicación interventricular. De este tronco deben nacer la rama de la arteria pulmonar y las arterias coronarias. Y debe haber comunicación interventricular. Se consideran 2 formas: el tipo A con comunicación interventricular y el tipo B sin comunicación interventricular. Falta el infundíbulo del ventrículo derecho porque la pulmonar no existe. Aquí vemos un corazón horizontal con la punta levantada. Además, falta el hilio izquierdo y el pulmón es claro, pues al faltar las arterias pulmonares es irrigado por las bronquiales. En cambio, el hilio derecho es grande y hay plétora pulmonar. En la tercera parte de los casos puede haber arco aórtico a la derecha. La transposición de los grandes vasos es grave y solo se ve en la primera época de la vida. Se diferencia del Fallot porque éste presenta pulmones claros y la transposición de los grandes vasos los presenta pletóricos. El corazón se ve como un huevo acostado. Aquí la aorta nace del ventrículo derecho venoso y la pulmonar del izquierdo sistémico. La aorta se sitúa por delante de la pulmonar porque el ventrículo derecho es anterior y el izquierdo es posterior. Por ese motivo, el pedículo se ve estrecho, tanto de frente como de perfil. En cambio, se ve ancho en las oblicuas. Este hecho se conoce como signo de Taussig. Suele acompañarse de comunicación interventricular. El shunt es bidireccional. En la transposición corregida, las arterias aorta y pulmonar nacen de sus ventrículos respectivos, pero la aorta es anterior a la pulmonar. A veces, los ventrículos también están transpuestos, esto es, el ventrículo izquierdo a la derecha y viceversa. Puede asociarse comunicación interventricular e insuficiencia mitral. Aquí, en cambio, el corazón es vertical, casi no se ve la punta, por eso se llama también mesocardia, y con el pedículo vascular angosto arriba y ancho abajo, conocido como shoulder-like, esto es parecido al hombro, y plétora pulmonar. Seguiremos con miocardiopatías, corazón pulmonar, enfermedades del pericardio y de la aorta. Con hilios pequeños y pulmones claros. Al igual que el anterior, la tetralogía de Fallot presenta estenosis pulmonar. Además consta de comunicación interventricular, dextroposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. La silueta cardíaca adopta la forma de corazón en sueco, corazón con la punta levantada
por agrandamiento del ventrículo derecho y en un 70% arco de la pulmonar cóncavo. Es el signo del hachazo, porque el tronco de la pulmonar es pequeño y por ende los cilios son pequeños y los pulmones claros. Si el arco de la pulmonar es grande, es por dilatación postestenótica de la misma. En un tercio de enfermos, el pedículo vascular está ensanchado y el botón aórtico a la derecha. A menudo, en los jóvenes, el tronco de la pulmonar se ve dilatado y sin síntomas. Debe considerarse, por lo tanto, como una variante normal. En oportunidades está muy dilatada y clínicamente el enfermo presenta un clic y un soplo sistólico de eyección y un desdoblamiento permanente del segundo ruido. Se produce en inspiración, pero en expiración se mantiene, aunque disminuido. Si no hay hipertrofia ventricular derecha, la estenosis pulmonar es leve y la dilatación de la pulmonar es postestenótica. También se dilata en la hipertensión arterial pulmonar y en los shunt izquierda-derecha, y hay gradiente de presión a través de la cámara de salida. Si este gradiente no existe, se trata de una dilatación idiopática de la arteria pulmonar. De todos modos, esta es una distinción puramente académica. Cuando se asocia a comunicación interauricular, aparece la hipertrofia del ventrículo derecho. En la radiografía de frente se ve el arco medio muy dilatado que rechaza hacia abajo al bronquio izquierdo. La aurícula izquierda dilatada lo rechaza hacia arriba. Hilio y vascularización pulmonar normal. Agrandamiento de aurícula y ventrículo derechos. En oblicuo anterior izquierda se ve la gran dilatación de la arteria pulmonar y una mayor convexidad del borde posterior. Si se hubiera realizado un esófagograma, el esófago no sería rechazado por ese agrandamiento, como sucede en cambio en el agrandamiento de la aurícula izquierda. En oblicuo anterior derecha se ve también la dilatación de la pulmonar, el agrandamiento de la aurícula derecha, pero el ventrículo derecho no está muy agrandado. Existen 3 tipos de cardiopatías congénitas que afectan a la tricúspide: la atresia tricuspidia, la enfermedad de Epstein y la comunicación interauricular baja, que se acompaña de hendidura de la valva septal y por ende de insuficiencia tricuspidia. En todas ellas se agranda el ventrículo derecho, menos en la atresia tricuspidia, en que se agranda el ventrículo izquierdo. La atresia tricuspidia es poco frecuente y la alteración fundamental es que no hay comunicación entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Por lo tanto, la sangre venosa que vuelve a la aurícula derecha tiene que pasar a la aurícula izquierda, de ahí que ambas están agrandadas en el 60% de los casos a través del foramen ovale y en el resto a través de una comunicación interauricular. La mezcla de sangre sistémica con la que proviene de las venas pulmonares pasa al ventrículo izquierdo, que se agranda. La sangre pulmonar proviene del ventrículo derecho por medio de una comunicación interventricular o de un conducto arterioso persistente, y si se agrega transposición de los grandes vasos, procede de ambos ventrículos. Sugieren el diagnóstico desde el nacimiento y el shunt se invierte y el ductus se cierra funcionalmente en el término de unas 2 semanas. Su persistencia por más de 2 años se considera patológica. Se produce así un shunt arteriovenoso, por lo que
la arteria pulmonar se dilata y el ventrículo derecho se hipertrofia por aumento tensional. La sangre que vuelve del pulmón es enviada a la aorta, por lo que el ventrículo izquierdo también se hipertrofia. Quiere decir que la radiología muestra un aumento discreto de ambos ventrículos y de la aurícula izquierda, botón aórtico prominente, arco medio saliente e hilios grandes y pulsátiles a la radioscopía y plétora pulmonar. De perfil se ve que la ventana aortopulmonar entre botón aórtico y pulmonar izquierda está obstruida por el ductus. Este con el tiempo se calcifica. Otro shunt izquierda-derecha a nivel del ventrículo derecho es el que se produce por rotura del aneurisma del seno de Valsalva. Este aneurisma casi siempre se instala donde nace la coronaria derecha. Los senos de Valsalva son bolsas valvulares en nido de paloma formados por los espacios que se forman por encima de las valvas y la pared arterial que se dilata en forma de fondo de saco. En cada orificio arterial hay 3 valvas y por ende 3 senos o bolsas valvulares. A nivel de los senos coronarios de la aorta nacen las arterias coronarias. Cuando se dilatan forman los aneurismas, que son congénitos y adquiridos. Los adquiridos se deben a destrucción de la media por sífilis o endocarditis. En las congénitas la media no se forma, no hay continuidad entre la media de la aorta y el anillo de la válvula aórtica. Puede complicarse con bloqueo auriculoventricular completo por compresión de la vejez. Esta ortografía muestra un aneurisma de Valsalva roto con comunicación entre aorta y aurícula derecha, y a veces con el ventrículo derecho. Suele acompañarse de comunicación interventricular. La rotura del aneurisma izquierdo es rara. Aquí se ve cómo se va llenando la aurícula derecha. En esta otra angiografía se ve que la aurícula está totalmente llena de sustancia de contraste. Los shunt derecha-izquierda son los que provocan cardiopatías cianóticas. Wood lo divide en 3 grandes grupos. El primer grupo lo constituyen las cardiopatías con presión pulmonar normal o baja, es decir, estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot y las lesiones tricuspidias. El segundo grupo lo forman las cardiopatías con hipertensión pulmonar y pulmones claros, sin plétora pulmonar. Por ejemplo, el complejo de Eisenmenger. El tercer grupo comprende aquellos con aumento del flujo y plétora pulmonar, como la transposición de los grandes vasos. La estenosis pulmonar es valvular, supravalvular, subvalvular. La forma valvular, que puede presentarse de manera aislada, hipertrofia al infundíbulo, que es la cámara de salida del ventrículo derecho. La forma infundibular o subvalvular casi siempre se acompaña de lesiones del tabique. La radiología suele mostrar agrandamiento del ventrículo derecho por hipertrofia y de la aurícula derecha por dilatación, y dilatación postestenótica de la pulmonar e hilios pequeños. Es decir, la imagen es la de la comunicación interauricular
Los shunt izquierda-derecha comprenden la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la comunicación aortopulmonar o conducto arterioso persistente. El shunt es de izquierda a derecha porque la presión en el corazón derecho es menor. Cuando se agrega hipertensión pulmonar, el shunt se invierte y aparece cianosis tardía y se constituye así el síndrome de Eisenmenger. El shunt a nivel auricular sobrecarga al ventrículo derecho. El shunt ventricular sobrecarga ambos ventrículos y el aortopulmonar sobrecarga el ventrículo izquierdo. Cuando se agrega hipertensión pulmonar, agrandan al ventrículo derecho. Cualquiera de ellos da además plétora pulmonar, esto es, dilatación difusa de sus arterias y venas. Además, de acuerdo a la localización del shunt, se agregan las alteraciones correspondientes. Agrandamiento de aurícula y ventrículo derecho en la comunicación interauricular. Agrandamiento de ambos ventrículos en la comunicación interventricular. Agrandamiento del ventrículo izquierdo en el conducto arterioso persistente. A todo ello se agrega por la hipertensión pulmonar y aumento del flujo la dilatación del tronco de la arteria pulmonar. La comunicación interauricular, de acuerdo a la localización, es tipo ostium secundum cuando está en la parte media del tabique, es la más frecuente. Tipo ostium primum o de los cojines endocárdicos cuando se sitúa en la parte baja del tabique, debajo de la fosa oval. Tipo seno venoso cuando hay retorno venoso anómalo, tipo vena cava inferior. Estos dos últimos se parecen al tipo ostium secundum y clínicamente no pueden diferenciarse. La comunicación interauricular tipo ostium secundum presenta en la radiografía de frente agrandamiento de la aurícula y ventrículo derechos y presión pulmonar normal, botón aórtico pequeño y pulmonar dilatada, y plétora pulmonar con dilatación difusa de arterias y venas. El agrandamiento de la aurícula derecha no es un dato necesario para el diagnóstico. A la radioscopía hay danza iliar en la radiografía de un niño de 6 años. En la radiografía de perfil se aprecia el agrandamiento del ventrículo derecho porque contacta con el esternón y el agrandamiento de la arteria pulmonar. Pero la aurícula izquierda no está agrandada. Esto la diferencia de la comunicación interventricular y del conducto arterioso persistente, donde es grande, porque recibe todo el flujo pulmonar. Si la aurícula izquierda es grande, hay que buscar una patología mitral agregada. Cuando se agrega una estenosis mitral, se constituye el síndrome de Luttenbacher, en el que predomina la sintomatología mitral. La forma tipo ostium primum suele presentar las mismas imágenes, pero como se alteran los cojines endocárdicos que forman las válvulas tricúspide y mitral, se producen hendiduras en sus valvas, la anterior de la mitral y la septal de la tricúspide y la parte superior del tabique, por lo que se comunican las 4 cavidades. La hendidura de la valva anterior de la mitral se manifiesta con insuficiencia mitral e insuficiencia cardíaca izquierda.
la hipertensión pulmonar puede dar insuficiencia tricuspidia funcional, causa de insuficiencia cardíaca derecha. Por eso también se denominan defectos de los cojines endocárdicos. Cuando el defecto se extiende más abajo, al tabique interventricular, se llama canal atrioventricular. Aquí vemos una comunicación interauricular tipo ostium primum en un adolescente con forma parcial de canal atrioventricular. En la radiografía de frente vemos una gran cardiomegalia a expensas de las 4 cavidades y plétora pulmonar. En la radiografía de perfil se ve sobre todo la dilatación del ventrículo derecho y de la pulmonar. La comunicación interventricular es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes. La comunicación se puede hacer por debajo o por arriba de la cresta supraventricular. En este caso se establece en pleno infundíbulo o cámara de salida del ventrículo derecho. La cresta es una banda de tejido que va de la cara anterolateral del ventrículo derecho al tabique, pasando por encima de la valva anterior de la tricúspide y por debajo de la coronaria derecha. Se divide en 4 grupos. El grupo primero, o enfermedad de Roger, cuando el defecto es pequeño, hay poca repercusión hemodinámica y la presión pulmonar es normal. Se ve hipertrofia de ambos ventrículos, dilatación de la aurícula izquierda y de la arteria pulmonar e hilios grandes y pulsátiles a la radioscopía. El grupo segundo presenta un shunt importante con aumento de la presión arterial pulmonar. Se ve en lactantes y en niños de primera infancia. Hay cardiomegalia por agrandamiento biventricular, dilatación de la pulmonar y plétora pulmonar, hipervascularización. El grupo tercero es el complejo de Eisenmenger, en que hay hipertensión pulmonar y el shunt se invierte. Se ve tanto en el niño como en el adulto. El grupo cuarto es la comunicación interventricular con pulmones protegidos por una estenosis pulmonar infundibular o valvular. Hay sobrecarga biventricular con predominio derecho. La cardiomegalia es poco importante y la vascularización pulmonar también. Si el shunt se invierte, aparece cianosis. Aquí vemos una comunicación interventricular con transposición de los grandes vasos. Al mes en el primer ejemplo y a los 5 meses de edad en el segundo. En estos 4 meses aumentó la plétora pulmonar por aumento del flujo de la arteria pulmonar. La silueta en forma de huevo acostado y el pedículo vascular estrecho es típico de la transposición. En la vida intrauterina, la arteria pulmonar vacía su caudal en la aorta a través del ductus arterioso, rama izquierda del sexto arco aórtico. Inmediatamente al nacer, disminuye la presión pulmonar. Desde la primera semana de vida, la presencia de cianosis central con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la radiografía muestra pedículo vascular estrecho o algo dilatado por dilatación de la vena cava superior. Agrandamiento de la aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Arco de la pulmonar cóncavo, la arteria pulmonar no está dilatada, pulmones claros. Se distingue de la tetralogía de Fallot
porque en la atresia tricuspidia la radiografía de perfil muestra una aurícula izquierda grande. Cuando la atresia tricuspidia se acompaña de transposición de los grandes vasos, la imagen es la de una gran cardiomegalia con pedículo vascular estrecho, plétora pulmonar y agrandamiento de la aurícula izquierda. Aquí la vemos en un niño de 3 años. La malformación de Epstein se caracteriza por la implantación baja de la valva posterior y a veces de la septal de la tricúspide en la parte baja de la pared ventricular, cerca de la punta, mientras que la valva anterior se inserta normalmente en el anillo. La pared de la parte superior del ventrículo derecho tiene poco grosor y forma una cámara común con la aurícula derecha. Por lo tanto, el ventrículo derecho es pequeño y está formado por la porción apical e infundibular. En oblicuo anterior izquierda, la aurícula reemplaza al ventrículo derecho en la formación del arco anteroinferior. El desplazamiento de las valvas provoca insuficiencia tricuspidia y en algunos se asocia con comunicación interventricular o estenosis pulmonar o atresia pulmonar. La tricúspide puede desplazarse a la izquierda. Puede ser permeable el agujero oval a nivel auricular y es más frecuente un shunt derecha-izquierda que izquierda-derecha. La radiografía muestra una cardiomegalia importante, en especial por agrandamiento de la aurícula derecha, pulmones claros. Lo vemos aquí en un niño de 4 años. La imagen se parece a la de un derrame pericárdico. En ambos el flujo pulmonar está disminuido, aquí por el shunt derecha-izquierda. El enfermo suele padecer muerte súbita por arritmia o embolia o por desarrollar insuficiencia cardíaca. El segundo grupo de Wood comprende las cardiopatías con hipertensión pulmonar, pulmones claros y cianosis. Comprende fundamentalmente al complejo de Eisenmenger. Se llama enfermedad cuando se trata de comunicación interventricular con hipertensión pulmonar e inversión del shunt. Y síndrome cuando se trata de una comunicación interventricular o una comunicación interauricular o un canal arterial aislados o asociados a otro defecto congénitos con hipertensión arterial e inversión del shunt. Aquí lo vemos en un niño de 12 años y presenta gran dilatación de la pulmonar, hilios grandes y vasos pulmonares periféricos estrechos, pulmones claros y agrandamiento del ventrículo derecho. Si hay plétora pulmonar, quiere decir que se ha agregado un shunt izquierda-derecha o bidireccional. La arterioesclerosis secundaria a la hipertensión pulmonar puede afectar a la pulmonar, por lo que ésta puede presentar calcificación. Si se trata de comunicación interventricular en fase de Eisenmenger, a veces la imagen es normal, pero el enfermo está cianótico. Si se trata de comunicación interauricular en fase de Eisenmenger, se ven grandes las aurículas y el ventrículo derecho. El tercer grupo de la clasificación